Precisamente porque el peso del voto millennial va a ser muy fuerte aquí. 270,000, más de 270,000 jóvenes en Puebla votarán por primera vez estas elecciones. Por lo tanto, me parece que sí va a ser muy importante el papel que jueguen los jóvenes. Y sin duda el modo en el que nos informamos es distinto tal vez al de otras generaciones. Nosotros estamos más en contacto con redes sociales, ahí es donde se generan otros movimientos, y es precisamente hacer lo que decía nuestra compañera. La lectura entre líneas de todos los spots, de todos los discursos, ver realmente lo que se está planteando, encontrar realmente las diferencias y a partir de eso tomar una decisión lo más informada posible. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bernardo, vamos ¿con quién? Joana Gutiérrez de la Náhuatl. Joana, agárrate, por favor, discúlpame, Joana de la Náhuatl, dinos. Bueno, pues concuerdo con mis compañeros, es una de las elecciones más importantes de la historia, debido a que es una de las más grandes que va a haber, alrededor de, se estiman 88 millones de votantes para estas elecciones, entonces el compromiso es muy fuerte, la participación ciudadana tiene que estar con todo, y pues qué mejor que estar informados, ¿no? Tenemos todos los medios para hacerlo, y concuerdo, realmente los jóvenes estamos interesados por las elecciones, ahora sí no es de que nada más nos vamos a comportar con apatía, realmente estamos informándonos en diferentes aspectos, compartiendo información en redes sociales, pero información verídica, no solamente memes o cosas por el estilo, realmente es información que está ahora sí avalada, y haciendo un poquito de análisis de trasfondo entre los spots, como comentaban, leer entre líneas es muy importante para que realmente nos beneficie estas elecciones. Bien. Vamos contigo, Gabriel de la UAP. Sí, claro que sí. Buenos días, Gabriel de la UAP, estudiante de Derecho. Y creo que el mayor reto que tenemos nosotros como jóvenes para este año es vencer el abstencionismo. Si bien es cierto, todos mis compañeros han sido acertados en lo que acaban de decir, históricamente la votación aumenta cuando son elecciones que incluyen a la presidencia de la República y la silla del Águila. El problema es que los jóvenes, creo que en este momento el reto que tenemos es lo que estamos diciendo en este momento en redes, de lo que nos estamos quejando, de lo que estamos proponiendo que se refleje en las próximas elecciones, porque creo que ese es el mayor reto, ¿no? Los jóvenes en las elecciones pasadas tal vez criticaban, tal vez oponían, tal vez proponían, pero el día de la elección fueron el sector de la población que menos fue a votar. Entonces creo que ese es el reto que tenemos nosotros el día de hoy, y es que el día de las elecciones seamos congruentes con nuestro decir y con nuestro actuar cívico. Bien, muchas gracias. Ahora empezamos contigo. Okay. A ver, les pregunto, ¿qué tanto usan los medios tradicionales, digamos radio, televisión, prensa escrita, sea prensa escrita en papel o prensa escrita en internet, los periódicos tradicionales para informarse? ¿Y qué tanto eso influye en redes sociales o es al revés? ¿Son las redes sociales las que determinan? Y si es el caso, o cualquiera de los dos, ¿cómo saben que algo en redes sociales no es fake? Porque ahí tenemos que vacunarnos todos y respaldarnos en alguien que nos genere confianza. A ver, empiezas tú, que eres... Paula de la UDLA. De la UDLA, échale. Creo que no podríamos pedir un mejor escenario para esta pregunta. Justamente ayer veíamos este sondeo de Reforma en el que mencionaban que Ricardo Anaya tenía el 45% y ponía por debajo casi más de 10 puntos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que tenemos los jóvenes también que encontrar este balance entre ambos medios. ¿Qué pasó como respuesta? Justamente Twitter se incendia con esta situación de Reforma y empieza este hashtag universitarios con AMLO, ¿no? Entonces creo que aquí lo que estamos viendo es cómo los medios sí tienen esa posibilidad de influir y la van a tener siempre los medios tradicionales. Sin embargo, con el hashtag nos damos cuenta que vemos ese balance y que realmente hay muchos jóvenes que están del lado también de Andrés Manuel López Obrador. Y por ejemplo, ahí nos vamos a la metodología que usó Reforma, en la que entrevista a 15,000 estudiantes de 3 estados, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, me parece. Y al hacer el análisis de la metodología nos damos cuenta que le está dando el mismo valor a cada uno de los entrevistados y de las posturas, y justamente es en el análisis. 400 estudiantes fueron de universidades públicas y 1,000 y cacho fueron de universidades privadas, cuando la realidad en México está en que hay más universidades públicas que privadas. Entonces es un sondeo que no tiene una metodología adecuada, y en redes sociales nos podemos dar cuenta de ese análisis un poco más profundo porque tenemos el escenario para discutirlo. Entonces yo como joven sí consumo medios tradicionales, periódico, radio, televisión, pero creo que es importante hacer este balance y este contraste que nos dan las redes sociales. Bien, vamos contigo, sí. Alejandro de la Ibero. Bueno, pues precisamente qué bueno que se retoma el tema del sondeo. Me parece que en esas elecciones
no es tanto solamente encontrar cuáles son las fake news y cuáles no, sino también de las noticias que podrían ser verídicas, la manera en que se están generando o manejando la información. En el caso del sondeo, me parece que como cualquier otro método estadístico es muy válido y te permite ver una parte de la realidad. Es cierto que un sondeo no es tan profundo como una encuesta, y por lo tanto el sondeo, no puedes hablar de un voto universitario cuando tu sondeo se reduce a 3 entidades o a un número limitado de universidades. Entonces, en ese caso no son fake news las que se están manejando, pero la manera en que se presenta la información ante la gente sí tiene una perspectiva de mostrar que Anaya tal vez va arriba en las encuestas, en los sondeos. Entonces, igualmente, considero que el mayor tipo de información que consulto proviene de redes sociales, pero sí me parece que intento igual hacer el balance. Muy bien, vamos contigo, Joana de Anáhuac, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, en cuanto a información en este caso de las elecciones, concuerdo con mis compañeros, pues consumo diferentes medios, tradicionales también. Tiene más peso el tema de redes sociales, pero aquí juega un papel muy importante la curiosidad que tenemos cuando vemos estos datos o estas cifras. Cuando vi las gráficas que comenta mi compañera de Reforma, así es como dices, wow, yo había escuchado otras cosas, ¿no? Te vas a la parte de abajo y ves realmente a qué universidades sondean y dices, bueno, aquí hay otra información. Entonces creo que la curiosidad juega un papel muy importante porque te pones a investigar en otros medios, en diferentes redes, y vas descubriendo muchas cosas, ¿no? Temas de, pues me voy a meter a la fanpage de este candidato y te enteras de cosas que tal vez no estaban en trendings dentro de tus redes sociales. Entonces creo que la curiosidad juega un papel muy importante y los jóvenes sí estamos investigando, o sea, no es de que nos quedamos nada más con lo que nos están compartiendo, sino realmente generamos un debate para poder nutrir esta información que estamos adquiriendo de bote pronto. Muy bien, muchas gracias. Vamos contigo, Gabriel, de la UAP. Sí, claro que sí. Coincido plenamente con mis compañeros, y es que si hay algo que nos caracteriza a los jóvenes, dijera Allende, es que ser joven y no ser revolucionario sería una contradicción hasta biológica. Entonces, en este momento, realmente creo yo que el método o el medio que tenemos nosotros son las redes. Y justamente apostarle a la racionalidad, no a la guerra sucia, no apostarle a los sentimientos, a esta cuestión de una campaña de antaño, ¿no? Creo yo que lo que tenemos ahora a través de las redes sociales es eso, que a través de la racionalidad tengamos elementos para decir, a mí me dicen en una encuesta lo siguiente, pero yo no me quedo con ello, voy al muestreo, voy a ver que ni siquiera fue una encuesta, ¿no? A mí los titulares o los encabezados en los impresos o en los medios digitales, que yo creo que es algo que ya no nos quedamos conformes. Una cosa es cómo te sale el título de la nota y otra cosa es cuando entras y lees la nota. El contenido. ¿No? El contenido, cuando ves el tipo de periodista, cuando ves el tipo de medio de comunicación que lo emite, cuando ves, por ejemplo, estaba yo leyendo que incluso el 80% de los mexicanos consideramos, según el termómetro, el barómetro de Trust, que precisamente las fake news influyen mucho en estas elecciones y va a depender de nosotros, ahora sí que vulgarmente he dicho, qué compramos y qué no compramos. Bien. Como una noticia veraz. ¿Sería válido decir que se informan en medios tradicionales? ¿Quién empieza? Alejandro, ¿no? Faltaste tú, sí, perdóname, sí. Bernardo, perdóname. Es que cuando se va desplazando el que inicia, se me pasa una disculpa, Bernardo. Sí, no te preocupes. Bueno, siguiendo el contexto que menciona mi compañero de la UAP, es importante estudiar la forma y la profundidad de las noticias, como todos mencionan aquí. Digamos que los medios tradicionales usualmente lo están ligados a estar amagados o estar muy politizados. Vemos en las distintas encuestas diferentes resultados, vemos el Reforma, vemos el Universal con diferentes puntos sobre el segundo y el tercer lugar, y las redes sociales resultan más como una ventana para la libre expresión, y más en esta era de digitalización por parte de los jóvenes. Yo creo que es una ventana donde ahí se pueden expresar, nos podemos organizar y podemos, digamos, escribir cualquier tipo de cosa. Pero esto aumenta el riesgo del fake news. Por eso es importante hablar de la profundidad, o sea, si la noticia tiene respaldo, si es de fuente confiable, si están replicando los demás medios, etc. Bien. Les quiero preguntar, ¿sería válido decir, a ver cómo se los planteo, que los medios tradicionales les dan la información y el análisis y la repercusión la están haciendo ustedes en redes sociales?
o se están informando directamente de algo que les aparece en Twitter sin saber si es cierto o no. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Bueno, pues yo creo que existen los dos fenómenos, precisamente. Sí, realmente los medios tradicionales, que también ya tienen presencia en redes sociales, son los que generan la mayor cantidad de información, generalmente la que más se consulta, y pues ya, como decía mi compañera, es parte de nuestra curiosidad el tener que profundizar un poquito más sobre ellas. Pero también han surgido con las redes sociales, pues ya cualquiera puede publicar, producir información, y sí creo que existe mucho el fenómeno de que se presenten noticias falsas. Entonces, me parece que mecanismos como el verificado, que se hizo con la unión de distintos periódicos, pues es como... Daniel. Sí, queda perfecto para este proceso, porque realmente es abundante la información que está circulando. Bien. ¿Qué nos dirías tú, Joana de la Náhuatl? No, considero que sí es parte de nuestra labor el mantener, ahora sí, vericidad en este contenido. Sí, informarnos, los medios nos dan como la información básica, pero nosotros debemos de validarla y crear debate, ¿no? Y también distinguir qué es opinión y qué es una información, qué es investigación ya realizada. Entonces, hay veces que pues, compartimos alguna nota que es meramente pues, la opinión de alguien más y realmente no está avalada por nadie y generalizan, dicen, todos pensamos que este candidato es el indicado. Y realmente no son todos, es la opinión de unas cuantas personas. Sí, claro. Entonces, creo que sí es nuestra labor hacer una limpia y generar nuestra propia opinión al respecto, pero ahora sí con razones, realmente pensar lo que estamos diciendo porque vamos a influir en otras personas. Entonces, creo que es un tema de pues, participación ciudadana pensada. Bien, muy bien. Vamos contigo, Gabriel, de la Benemérita. Sí, claro que sí. El ser humano, todos en este universo tenemos algo que se llama libre albedrío y por ende suceden los dos fenómenos que comentaste. Tanto podemos tomar una nota o un artículo o un ensayo como cierto y replicarlo porque compartimos todo lo que se encuentra en este, o podemos extraer cierta información de algo y, como bien lo decía la compañera, ponerlo a debate, cuestionar, ser quisquilloso, y en ese sentido que se dé la apertura para poder dialogar a través de redes sociales, que es algo que creo que nos está permitiendo. Y un error que yo creo que coincido con ellos es esta parte de generalizar, ¿no? Por ejemplo, ayer en redes sociales, ante la respuesta de Andrés Manuel, por ejemplo, una cosa es que salga un universitario del ITAM y diga, y una cosa es generalizar que el ITAM está con él. Sí, Como claro. exacto, como lo sería que de Benemérita, de la UPAEP, de la Ibero, de la UDLAP, si fuera algún candidato, y porque ese candidato fue esa universidad, entonces se cuelga en la bandera alguien de decir, es que toda la universidad está con ese candidato. Entonces, creo que habría que repasar un poquito esas cuestiones de falacias para que no nos vayamos con la finta. Muy bien. Vamos contigo, Bernardo, de UPAEP. UPAEP. Bueno, pues igual coincido con todos mis compañeros. Yo creo que los medios influyen y mucho. De hecho, es una estrategia muy importante para las campañas que estamos viendo ahorita. Incluso si tú te pones, escribes en Google o en cualquier buscador el nombre de algún candidato, inmediatamente vas a ver al otro candidato que se está promocionando ahí muy rápido, ¿no? Yo considero que los que tienen más certeza en lo que se publica en las redes son los jóvenes que tienen más contacto digitalmente, y los más vulnerables, digamos, son las personas que usualmente son las personas mayores. Yo creo que coincido con el punto de todos de que hay que ser analítico y que las generalizaciones son muy tóxicas. Muy bien. Vamos contigo, Paula. Perfecto. Sí, coincido con mis compañeros. Yo lo que querría agregar más que nada es un ejercicio que tenemos muy arraigado en mi escuela, en mi universidad, que es el de la triangulación, ¿no? Es importante siempre ver qué están diciendo los medios, si sale en un medio, si salió en el otro, o sea, para primero identificar la relevancia del tema. A partir de ahí, ya que ya está como sentado en la agenda, ya podemos como empezar a ver en qué perspectiva nos está presentando cada medio. Y me parece muy acertado y muy interesante esto que mencionas de que probablemente las redes sociales son ahora la arena en la que estamos debatiendo y criticando y cuestionando todo lo que estamos leyendo. Sí, creo que es muy importante, pero también creo que es importante pues no dejar también los medios tradicionales y discutir con nuestros compañeros, amigos, familia, en la escuela, en la casa, donde sea. Pero sí, coincido con la mayoría, bueno, en realidad con todos mis compañeros es muy importante pues este pensamiento crítico y analítico que nos va a permitir pues llegar a la realidad y, como decía aquí al principio, pues leer entre líneas. Muy bien.
Fíjense que mi generación fue muy revolucionaria, parte de mi generación, no puedo decir que todos, tienes razón. El Che Guevara, la Revolución Cubana, estábamos hartos del PRI. No me tocó el 68, pero sí las repercusiones de 68, 71. Y bueno, éramos chavos de jeans, nos queríamos comer el mundo. Creo que buena parte de mi generación fue lo que decía, ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica. De pronto empecé a ver que en vez de los jeans y las camisetas, los chavos en las universidades iban de traje sastre o de saco. Se hicieron adultos muy rápido. Esa es mi percepción. Y perdieron lo revolucionario a cambio de tener éxito rápido. Yo necesito hacer dinero, tengo que ser exitoso, quiero mi BM a los 25 años. Pues a lo mejor si te va bien cuando tengas 40, ¿no? Nosotros éramos de focho. Si llegábamos, ¿no? Y entonces noté como que una estandarización en los jóvenes. Ahora que dices y retomas una frase de Allende, caray, sí conocen a Allende y sí piensan que ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica, decías. ¿Son revolucionarios ustedes? Y en caso de que sí, una revolución para lograr que su éxito personal, el mundo socialista que está ahí perdido y difuso, si sí son revolucionarios, ¿para qué? Empezamos contigo, Joana. Empezamos sí, Joana contigo. Bueno, creo que sí somos revolucionarios, pero pues lo hacemos con los medios que tenemos ahora, ¿no? A través de redes sociales, hay veces que sí opinamos con lo que pensamos, informados también. Entonces, estamos dirigiendo esta revolución para hacer un cambio en sentido de el pro y la mejora social. Revolución no me refiero a tomar un rifle. No. Pero sí revolucionar las generar cosas. Un cambio. Okay. Generar un cambio en la sociedad a partir, ahora sí, no solamente de opinión y vamos a irnos en contra porque somos jóvenes y somos los que vamos a llevar la contraria, sino realmente pensarlo y analizar lo que está sucediendo, qué se puede cambiar y cómo, ¿no? ¿Qué se pone en juego y cuál es el costo de oportunidad de dichos cambios? Ya no solamente cambiar por cambiar, sino realmente pensar cómo se va a hacer y qué se va a llevar de por medio en dicho cambio. Muy bien. Gabriel, ¿tú qué nos dices? Pues justo lo que dices, que revolución no es arma. Yo creo que como tal, de fusil, de que tiempos que olían a pólvora, hoy yo creo que la revolución, como jóvenes, sería una revolución intelectual, una revolución que la apueste a generar un Estado de Derecho, una revolución que la apueste a generar condiciones de igualdad, de proyecto de nación, una revolución en la que cada uno de nosotros, en nuestra respectiva área, sea de sociales, sea de exactas, sea el área que sea, nos desempeñemos de la mejor manera para hacer de este país una mejor nación, ¿no? Y justo retomo lo que decía nuestra compañera de los Lab, que hay muchos millennials que les está tocando afrontar decisiones que ellos no tomaron. Hay mucho joven en nuestro país que no votó y que está sufriendo las consecuencias, así que hoy es nuestro momento para tomar decisiones y el futuro que venga, sea positivo, sea negativo, seamos nosotros responsables y de haber tomado esta decisión. Pero ser revolucionario hoy significa eso, en tu área, para el pro de la nación. Yo creo que hay que dejar a un lado el individualismo. Bernardo de la UPAEP. Bueno, pues sí, coincido plenamente ahora sí con todos. Joven y revolucionario van de la mano. Ya por mera biología, desde la energía que trae el joven se nota. Yo creo que esta revolución que vamos a hacer, porque vamos a cambiar el país, eso no hay duda, tiene que venir de la mano con valores. Valores como el respeto, como la empatía, como la tolerancia y la prudencia. Yo creo que hay que, pues digamos, ser maduros a estos niveles. Podemos aceptar que hay diferencias entre todos y yo creo que lo fundamental radica ahí en los valores. Bien. Vamos contigo, Paula, de la Universidad de las Américas Puebla. Sí, perfecto. Justamente es muy interesante el planteamiento como lo haces, porque definitivamente para que una revolución tenga que llegue a su fin, pues tiene que existir, ¿no? Tiene que existir ese objetivo al que todos estamos buscando. Siento que es algo que nos heredan las elecciones pasadas con el movimiento Yo Soy 132, muy bien formulado, pero el objetivo se les perdió, se les fue de las manos. Creo que es algo que ya aprendimos, bueno, que podemos retomar para estas próximas elecciones.
nos enfrentamos justamente a ese estigma de que a veces la juventud parece estar como muy alejada de la realidad, pensando en otras cosas, pero no, yo creo que tenemos muy bien puestos los pies en la tierra. Y pues el punto al que yo quiero llegar es esa ciudadanía de la que hablaba al principio. Creo que hemos identificado que ya tenemos otros escenarios y otras arenas para actuar, desde la elaboración de políticas públicas, como ciudadanía bien organizada, debatiendo, exigiendo, pero también cumpliendo con nuestras obligaciones como eso, como ciudadano. No nada más es votar, no se va a terminar, esto es muy importante y me gustaría recalcarlo, este sexenio viene fuerte y no se va a acabar en votar. Vamos a votar, pero tenemos que seguir participando. Fíjate que tocaron temas interesantes, ahorita le seguimos. Me invitaron a presentar un libro sobre el Yo Soy 132, que asombró porque venía de la Ibero, de los Pirurris. El otro día lo citó el observador, aquel personaje de un cómico, un comediante, que era el niño de la Ibero, el Pirurris. O sea, llegaba en su coche a la Ibero y demás. Ese concepto se quedó arraigado, algunos se enojaron mucho con López Obrador, pero sí nuestra generación sigue diciendo, este es Pirurris, o sea, el de escuela privada, que llega en coche, nuevo y demás, frente a las universidades mucho más populares, las universidades públicas, digamos, ¿no? Entonces eso arraigó y el 132 asombró por eso. ¿Qué nos dices tú de este tema? Vamos contigo, ¿verdad? Alejandro de la Ibero. Bueno, precisamente creo que es importante mencionar que si estamos hablando de una revolución, como decía la compañera, es importante tener claro el objetivo. Creo que en este camino a generar un Estado de Derecho, la complicación surge en el cómo, en qué tipo de políticas públicas, qué tipo de ideologías, qué tipo de cosas queremos hacer y el consenso al que se tiene que llegar. Porque creo que ya han surgido muchos temas en la agenda, tenemos movimientos feministas, tenemos aún el socialismo donde quedó, si realmente es un movimiento moral. Creo que hay muchos temas sobre la agenda y creo que hablar de una revolución es un poco complicado por eso, porque tendríamos que llegar a un consenso de qué queremos y cómo lo queremos. Ahí cerramos la ronda, abriste tú, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo les preguntaría primero, antes de ir a qué queremos, ¿qué los tiene hasta el gorro del México que están viviendo? ¿Qué los tiene hasta la madre? ¿Qué dicen, ya esto no lo aguanto? Y luego vemos qué sí diseño de país les gustaría. Empezamos contigo, Gabriel de la UAP. ¿Qué tiene a ti, a tus compañeros, harto? ¿Qué ya no quieres ver en México y en Puebla? A mí lo que más me preocupa es la falta de oportunidades para los jóvenes. Me preocupa que seamos principal exportador, no en mercancía, sino en cerebros al extranjero. Me preocupa que el mexicano sea educado para ser un empleado y no sea educado para crear sus propias oportunidades. Me preocupa que el estudiante de nuestro país se preocupa y cree que ir a la universidad es ir a sentarse para obtener un título nada más. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que no tengamos oportunidades laborales y creo yo que algo fundamental, y deben saberlo mis compañeros, es que se viene el bono poblacional y es que somos 1/3 de la población prácticamente ya en este país. Y quiero ver en un par de años qué va a pasar con nosotros que no tengamos seguridad social, qué va a pasar con nosotros, con nuestra generación que no tenga ahorro para el retiro, qué va a pasar con nuestra generación cuando lleguemos a los 50, 60, 70 años, nos retiremos y no tengamos pensión. Es algo que quizás para nuestros padres o nuestros abuelos hoy en día es algo que ellos tienen y que sabían que cuando llegara el retiro iban a tener seguridad de mantenerse económicamente, pero nosotros yo creo que ese es el reto principal que tenemos. Bernardo de Nupaep, ¿qué te tiene hasta el gorro a ti y a tu generación, a tus cuates? Híjole, bueno, entre varias cosas, yo creo que las más importantes a recalcar, y como todo México, es la corrupción y la impunidad generalizada de forma pues increíble, tanto en el gobierno como en organizaciones, ¿no? Yo creo que la corrupción es el cáncer. Aproximadamente leí un estudio que cobra alrededor del 9% del PIB, la corrupción, imagínense, es un montón de dinero. Igual coincido con mi compañero de la UAP, las oportunidades para los jóvenes nos generan actualmente mucha incertidumbre de dónde vamos a laborar después de la universidad, o bueno, ya ni en la universidad, humildemente con algún grado, incluso es más difícil, ¿no? Yo creo que otro punto importante es la inseguridad también, que la inseguridad es como un cáncer que va jalando las malas cosas alrededor, tanto económicamente como socialmente, etcétera. Yo creo que sí coincido con algún candidato que está planteando algún cambio en la estrategia, pero hay que hacer un cambio pues inteligente y prudente.
Bien, Paula de la Universidad de las Américas. Yo voy a coincidir aquí con Bernardo. Para mí los 3 temas centrales en esta agenda tienen que ser impunidad, seguridad y desempleo. Me voy a ir un poco con impunidad y corrupción porque te venía escuchando justo en el camino hacia acá y comentabas algo muy cierto sobre lo del caso de Odebrecht. Lo que está pasando es que la corrupción no es solo Casa Blanca, no es solo desvío de fondos, sino que también es esa manía que tenemos aquí, bueno, y que está representando nuestro gobierno de tener que cubrir las cosas, de no dejar que haya transparencia, que las cosas se sepan para que pues podamos hacer algo al respecto. Y pues bueno, justamente como todos saben aquí, la universidad tiene justamente este índice sobre índice global de impunidad. Estamos insistiendo Derbez en eso. Así es, tenemos el índice también en México. Y la verdad es que son niveles increíbles que aumentan cada año y creo que es algo central que deberían de tocar los candidatos porque eso está al centro de muchos de los problemas que tenemos como nación. Entonces es un tema que si no se resuelve, que si no tiene una propuesta viable, pues va a obstaculizar cualquier otra propuesta en cualquier otro ámbito. Entonces para mí impunidad y corrupción son centrales. Alejandro de la Ibero, ¿tú qué nos dices? Bueno, pues yo creo que el tema que más me llama la atención a mí es la desigualdad social. La gran brecha que existe entre los más pobres del país y los más ricos del país. Me parece que además esto va acompañado de un clasismo en todos nosotros, en distintos niveles, y creo que de la desigualdad se desprenden un montón de problemas. De la desigualdad tenemos la pobreza, tenemos la inseguridad, la corrupción termina perpetuando esta desigualdad. Entonces a mí sí me preocupa, me duele ver en México que existe este fenómeno, y creo que además pues eso se asocia con todo lo demás, con la inseguridad, con falta de oportunidades, de certeza laboral. Yo creo que por ahí va el asunto. Bien, vamos contigo, Joana de la Anáhuac. Así es. Bueno, pues concuerdo con mis compañeros. Para empezar, definitivamente el tema de la corrupción, educación, oportunidades laborales y desigualdad son temas que duelen mucho en el país. Y ahora sí, estamos cansados de escuchar lo mismo, porque se sigue haciendo lo mismo y sigue sucediendo lo mismo. Por eso es que considero que ya nos tiene hartos estos temas, porque no se da una solución de raíz. Realmente no se ataca el problema. Si el problema es desigualdad, se tocan temas que están por encima de. Entonces realmente nunca se llega a ninguna solución, es lo que hace que ya estemos cansados. Concuerdo con la parte de oportunidades laborales. Realmente pues estamos en las universidades, hay ocasiones en las que pues es muy cuadrado el sistema y pues están entrenando para ser un empleado, y algo que me gusta mucho en la universidad es que fomentan mucho la parte emprendedora, ¿no? No solamente te quedes con lo que estás aprendiendo en la clase, sino explora más allá, y al momento que exploramos yendo más allá, realmente nuestra participación ciudadana pues es diferente, es más productiva, es más enriquecedora pues para todo el país. Aquí cerramos esta ronda, ¿no? Bueno, les preguntaría entonces, si tuvieran enfrente a los candidatos a la presidencia o a los candidatos al gobierno del estado, ¿qué les exigirían? O si tuvieran ya a presidente o presidente electo o gobernadora electa, ¿qué les exigirían? Déjenme hacer una pausa, hacemos nuestra primera cita de hoy, que es del poeta Gabriel Celaya, y regresamos con esto. También les voy a preguntar, ¿cómo hicieron las campañas en ustedes? ¿Les dicen algo los spots, los jingles, los rayos? ¿Sirve de algo, caramba? ¿Ves los espectaculares que cuestan un dineral? ¿Ves los respaldos en los camiones? ¿Les dice algo la carita de fulanito, fulanita? Y ¿sirve para algo esa millonada que estamos tirando cuando el país tiene tantas necesidades? Hay muchos temas, así que vamos a la cita y le seguimos. Es hora de una cita con Canal en Ultra Noticias. De ese gran poeta que fue Gabriel Celaya, le dejo este tema de reflexión. Piénsenlo. Ser poeta no es decirse a sí mismo, es asumir la pena de todo lo existente, es hablar por los otros. Gabriel Celaya. No, bueno, yo pensaba que yo soy muy frustrado.